por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar con ustedes. El estudio de hoy dice la obediencia, la prueba de fuego del amor. Así que vamos a orar para dar inicio. Padre bueno, en esta noche te doy gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de poder compartir tu palabra, oh Dios, rogando que este tiempo sea de bendición, como lo ha sido para mí, el estudio de tu palabra, también sea para mis hermanas, que podamos deleitarnos en ella y poder cumplir con los retos que tú nos pones, el cambio que debemos hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por cada una de mis hermanas que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, esta vez la enseñanza inicia con una pregunta. Dice, ¿quieres ser bendecida? ¿Quieres ser bendecida? Así que yo creo que la respuesta de cada una de nosotras sería que sí, ¿verdad? Todas queremos ser bendecidas. Y la respuesta aquí es obedece. Dice que la obediencia es el camino a la bendición. Es el medio para obtener protección, es el medio para obtener gozo, es el medio para encontrar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Cada vez que ves el llamado a la obediencia en las Escrituras, en realidad es una invitación a ser bendecida. Y nuevamente está la pregunta, ¿quieres ser bendecida? Entonces, ¿qué debes hacer? Obedece. Tengo una historia para comenzar. Yo no sé cuántas de ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de, bueno, ya aquí la fotografía la presenta como una jovencita. El nombre de ella es Helen Keller. Helen Keller era una niña normal, pero bueno, cuando estaba buscando parte de su biografía, dice que a los 19 meses ella tuvo una fiebre muy alta, la cual le hizo perder la audición, la visión y el habla. Pero se dice también que ella había podido decir algunas palabras. Así que a continuación de eso, Helen Keller, a la edad de 7 años, sus padres ven la necesidad de buscar una maestra o una tutora que ayudara a Helen Keller a desarrollar algunas habilidades. Esta niña, bueno, yo vi la película, la verdad que se las recomiendo. Tiene bastante para reflexionar y ver. Esta niña, algo que hacía era meter su mano en el plato de todos los que estaban comiendo en la mesa y hacer muchos berrinches. Algo que podemos notar en esa película es que sus padres, al ver lo que ella hacía, no le llamaban la atención, sino que lo que hacían era que le daban una pastilla, como un tranquilizante, ¿no? Entonces llaman a esta tutora, que es recomendada de uno de los institutos de aquella época, que también tenía una discapacidad visual. Pero ella había quedado ciega ya a edad ya era una jovencita cuando perdió la vista. Entonces la envían a ella, el nombre de ella era Anne Sullivan, y ella dice estas palabras, porque ella tuvo la experiencia con Helen de ver cómo ella metía el plato la mano en el plato de todos los que estaban ahí, todos los berrinches que ella hacía. Y dice Anne Sullivan, dice, supongo que con esta muchachita tendré muchas batallas iguales antes que aprenda las dos únicas cosas esenciales que yo puedo enseñar: obediencia y amor. Luego en otra carta que ella escribe a una amiga suya,
Dice, vi muy claramente que era inútil tratar de enseñar a él el lenguaje o cualquier otra cosa hasta que ella aprendiera a obedecerme. Lo pensé mucho y mientras más lo medito, más segura estoy de que la obediencia es la puerta por la cual el conocimiento, sí, y el amor también entran en la mente del niño. Ya Helen, pasado algunos años, pudo aprender, después de haber obedecido, la forma en cómo Anne le enseñaba, aprendió a decir algunas palabras. Es más, ella fue una oradora, siendo ya mayor. Es más, Anne pasó todo el tiempo, mucho tiempo con ella hasta la muerte de Anne. Así que realmente es una historia bien bonita. Al final lo que se subraya aquí es que la puerta por el cual el conocimiento y el amor entran a la mente, y no solo del niño, es la obediencia. Ok, y como lo hemos dicho, no es solo para los niños, sino que también lo es para nosotros los adultos. La obediencia es la puerta por la cual el conocimiento y el amor pueden entrar a nuestras mentes. Así que la obediencia es una lección básica, es una lección fundamental, fundacional en la vida. Hasta que no hayamos adquirido esta habilidad básica, no vamos a poder llegar lejos en nuestra vida. Y de paso, también para las mamás, nosotras necesitamos orar, que el Señor nos muestre cómo enseñarle a nuestros hijos a obedecer mientras ellos son muy pequeños. Esta es la lección que les proveerá un fundamento a ellos para sobrevivir y para prosperar por el camino de la vida. No solo como niños, como dije antes, sino que esto también lo necesitamos los adultos. Necesitamos aprender obediencia, porque la obediencia es la clave para experimentar no solo el avivamiento personal, sino también el avivamiento corporativo. Según el diccionario Webster, obediencia es una sumisión adecuada a la autoridad. Es hacer lo que es requerido o abstenerse de lo que es prohibido. Obediencia es una reacción consciente a un mandato conocido. Sabemos lo que tenemos que hacer y luego lo hacemos. La obediencia es un tema tan importante en las escrituras que de hecho en el Antiguo Testamento se menciona 500 referencias sobre la palabra obediencia. Según la versión que ustedes tengan, también ustedes van a leer la palabra obedece, guarda, observa. La presuposición en la escritura es que Dios tiene el derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque nosotros no somos Dios, nuestra responsabilidad es obedecer. Es interesante que a medida que nosotros leemos las escrituras, vamos a encontrar referencias de que aún la naturaleza obedece a Dios. Todo lo que Dios le dice a la naturaleza, lo hace, ¿verdad? El viento, las olas, los planetas, las estrellas, todo ellos lo hacen exactamente como Dios le dice que tienen que hacerlo. Es más, de acuerdo al Salmo 103, los ángeles obedecen a Dios y ellos ejecutan sus mandatos. Ellos, todo lo creado obedece a Dios. El asunto aquí, y es bien interesante, es que nosotros los seres humanos, la creación de Dios, lo más alto, desobedecemos y lo hacemos muy a menudo, ¿verdad? Dios ejerce completa autoridad sobre la naturaleza.
Y Él puede hacer lo mismo con nosotras. Pero saben que Dios no quiere forzarnos a obedecerle. Él nos da la libertad de escoger. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le amemos. Él quiere una obediencia amorosa. Él quiere una obediencia dispuesta, una obediencia que surja del corazón alegre. Dios quiere una relación con su pueblo. Cuando pensamos sobre la obediencia o la desobediencia, podemos pensar de ella como algo frío, como un término como muy duro, como decir, bueno, aquí está la ley, tú tienes que obedecerla. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, descubrimos que el tono en que está escrita es un tono de afecto y de amor que busca el bien. Siempre busca el bien. Así que yo creo que todos hemos escuchado la frase que para que te vaya bien, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 4 es un ejemplo de esa frase que se encuentra 8 veces en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio capítulo 4 nos dice, guardarás sus estatutos, sus mandatos que yo te ordeno hoy, dice Moisés, a fin de que, lo dice ahí, ve, bien clarito, a fin que te vaya bien a ti, a tus hijos, después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te dará para siempre. O sea que Dios dice, quiero bendecirte, quiero que te vaya bien, quiero que le vaya bien a tus hijos. Así que, ¿qué tienes que hacer? Está bien clarito ahí, ¿verdad? Dice, obedece, guarda. Cuando ustedes lean la palabra guarda, esto quiere decir obedece mis mandatos. La obediencia es el camino a la bendición. Como decíamos al principio, es el medio para obtener protección, es el medio para obtener gozo, es el medio para encontrar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Así que cada vez que ves el llamado a la obediencia en las escrituras, en realidad lo que está haciendo es una invitación a ser bendecido. ¿Quieres ser bendecida? Obedece. Esa conexión entre la obediencia y la bendición está a través de toda la escritura, particularmente en el Antiguo Testamento. Obedece y serás bendecido. Porque si desobedeces, eso te traerá conflictos. Deuteronomio capítulo 11 es uno de varios pasajes que muestran este tema. Moisés dijo, he aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escuchas, ahora está la palabra escucha, los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que ordenó hoy, y la maldición, si no escuchas los mandamientos del Señor, vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que Él ordenó hoy. Cuando pensamos sobre la obediencia, a ver, creo que no. Ajá. Ahora bien, ¿cuál quieres tú? Ya hice esa pregunta anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál quieres tú? ¿Quieres ser bendecida o quieres ser, y esta palabra es fuerte, maldecida? Pensemos un poquito. Bueno, definitivamente que como el pueblo de Israel queremos ser bendecidas. Pero ¿cuál es el problema? Y era el problema que tenía el pueblo de Israel, que no quería obedecer. Queremos la bendición sin la obediencia. Una y otra vez el pueblo de Dios prometía obedecerle porque ellos querían la bendición. En Éxodo capítulo 24, después de que Moisés le dio los 10 mandamientos al pueblo,
Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. En el versículo 7. Y nosotras sabemos qué pasó después, ¿verdad? ¿Qué sucede después con el pueblo de Israel? No pasaron muchos días después que Moisés dice que ellos dicen estas palabras de que ellos van a obedecer. Llegamos a Éxodo 32, donde el pueblo hace el becerro de oro, ¿verdad? Y en unos instantes rompieron los 10 mandamientos. Todo lo que en el Señor ha dicho, dijo el pueblo de Israel, haremos, todo lo haremos. Y de un momento, todos los mandamientos fueron quebrantados. ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo? Decimos, sí, Señor, yo te obedeceré. Nos conectamos todos los domingos al servicio especial de la iglesia. Somos movidas los días jueves y decimos, sí, Señor, vamos a obedecer, queremos hacer eso que tú estás diciendo. Y de repente, también en la mañana tenemos nuestros devocionales, ¿verdad? O la hora que ustedes tomen para hacer su devocional, su tiempo a solas con Dios. Él habla a nuestras vidas y no han pasado unos cuantos minutos cuando estamos gritándole a nuestros hijos, comportándonos como personas inconversas, irritables, iracundas, orgullosas, egoístas. El pueblo de Israel descubrió, hermanas, lo mismo que nosotros hemos descubierto, y es que no podemos obedecer a Dios. De hecho, uno de los mayores propósitos del Antiguo Testamento es que el pueblo se diera cuenta, y nosotros también. Por eso es que el Antiguo Testamento en Malaquías versículo 6 termina con una maldición, porque el pueblo no puede obedecer a Dios y nosotros no podíamos obedecer a Dios. Jesús es el único que jamás haya vivido, que obedeció perfectamente a su Padre Celestial. Pero como Jesús ahora vino a vivir en nosotras, tenemos una nueva vida, tenemos un poder nuevo. Ahora nosotras podemos obedecer a Dios, porque tenemos la vida de Cristo en nosotras. Por eso es tan importante que aprendamos a rendirnos a Cristo que está en nosotros y dejar que Él viva la vida cristiana dentro de nosotros y por nosotros. Segundo punto, vamos a encontrar que la obediencia es fundamental en la vida cristiana. Y bueno, yo me imagino que ustedes en diferentes formas, porque este corito se ha cantado de muchas maneras, y hemos escuchado este corito que dice, el hombre sabio su casa construyó sobre la roca, y ahí continúa, ¿verdad? Creo que todas aquí hemos oído o hemos enseñado ese canto. Este corito fue tomado de Mateo, donde Jesús explicó la importancia de construir nuestra vida sobre un fundamento firme. Mateo 7, del 24 al 27. Si alguien quiere ayudarme con esta lectura. Mateo 7, 24, 27 está ahí en sus pantallas, si quieren leerlo de ahí. ¿Qué dice? Ok, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada
sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ok, muy bien, gracias, Eli. La lección aquí es bien sencilla. La persona sabia y obediente a la palabra del Señor escoge construir su vida en escuchar y hacer la voluntad de Dios. Cuando las pruebas y las tentaciones le acosan, y esto va a ocurrir, hermanas, y puede que en estos momentos esté ocurriendo en nuestras vidas, dice no cae, ¿verdad? Y ahí podemos ver en la figura, la casa del sabio quedó firme. Pero en cambio el insensato, el que por otro lado escucha la palabra de Dios, pero no obra con base a ella, él también encuentra muchos problemas y al no tener fundamento, ¿qué sucede? Se derrumba. Es por eso que dice en este punto que la palabra de Dios, la obediencia, perdón, es literalmente fundamental para la vida cristiana. Si no hay obediencia, no hay fundamento. A menos que estemos viviendo en obediencia a lo que Dios dice, no tenemos nada sobre qué construir nuestra vida, no hay seguridad. La palabra obedecer en el hebreo del Antiguo Testamento es una palabra que también quiere decir escuchar. Así que al escuchar la palabra de Dios no se supone que sea algo pasivo, tiene que ser algo activo, tienes que hacerlo. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿quieres saber por qué hay tantas vidas arruinándose a tu alrededor, aún en nuestras iglesias el día de hoy? Una de las razones grandes es porque estamos escuchando. Escuchamos la palabra de Dios, pero no estamos obedeciendo, no tenemos fundamento para nuestras vidas. Así que cuando vienen las tormentas de la vida, como sucede y como vendrán, no tenemos nada en qué basar nuestras vidas. Así que Jesús dice en Mateo capítulo 7, es otro pasaje, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 21. Jesús está diciendo aquí, no es suficiente solo escuchar, no es suficiente decirlo con tu boca, no es suficiente decir estoy de acuerdo con esto, yo soy evangélica, he nacido de nuevo, soy una cristiana que cree en la Biblia. Puedes decir eso, pero no lo puedes, no lo vives. Entonces Jesús dice que solo das evidencia de no ser una hija de Dios. No tienes base, no estás segura de tu salvación si no eres hacedora de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿verdad? Ese versículo no lo sabemos de memoria, que se engañan a sí mismos. Hay otro pasaje en Deuteronomio capítulo 24, capítulo 29, donde Moisés dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, nosotros pudiéramos decir ahí, hombre o mujer o familia o iglesia cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros, en el pueblo de Dios, una raíz que produzca fruto venenoso y amargo. El versículo 17. Y aquí surge una pregunta en cuanto a este pasaje. ¿Qué tipo de persona es esa que su raíz produce un fruto venenoso y amargo? Esa es una persona que cuando escucha las palabras de esta maldición, ¿verdad? Y aún se dice, no, yo tengo paz y aunque ande en la terquedad de mi corazón,
Y usted dice que él tiene paz. ¿Cómo tienes paz si no estás cumpliendo? ¿Entiendes esta imagen? Es una persona que escucha las palabras de Dios, pero sigue viviendo su vida como siempre la ha vivido y dice, estoy bien, yo lo escucho, yo escucho la palabra, no lo estoy haciendo, no estoy haciendo la palabra, pero yo estaré seguro que camine en la terquedad de mi corazón. Y este pasaje nos dice que hay peligro en vacunarnos contra la obediencia. Pensamos que estamos seguras escuchando la palabra de Dios y no estamos bien. Mientras tanto, nos estamos acomodando y adaptando a la cultura de nuestro alrededor, haciendo excusas al desobedecer los mandatos de Dios. O tal vez estemos ciegos, no nos hemos dado cuenta que no estamos cumpliendo. Pensamos que estamos obedeciendo. Hemos escuchado demasiado, conocemos demasiado, tenemos demasiado de la palabra de Dios y sin embargo en muchos casos somos negligentes con lo que conocemos. Moisés dice aquí, ten cuidado, porque una persona como esa, o una familia como esa, o un grupo de personas como ese, se convierte en fruto venenoso y amargo. Y podemos decir, ¿qué importa? Que yo sea indiferente o que obedezca a Dios a medias. Déjeme decirle, hermanas, que si nosotros nos comportamos así, nuestras vidas serán una raíz en el cuerpo de Cristo y en su familia que causará un fruto venenoso y amargo. Cuando tú desobedeces a Dios, no solo es un problema entre tú y Dios, sí lo es, pero también es un problema en la iglesia. Así que cuando hablamos de la necesidad de avivamiento en la iglesia, es importante que cada una de nosotros, como creyentes individuales, nos comportamos a un estilo de vida de obediencia. Y para terminar este punto, quiero decirles que no hay sustitutos para obedecer la palabra de Dios. No importa cuánto ores, no importa cuánto estudiemos la Biblia. Bueno, sí importa, pero cuando se trata de análisis final, no importa qué tan involucrada estés en el ministerio, ni todos los servicios cristianos que puedes hacer. Puedes hacer todas estas cosas, pero si no estás obedeciendo la palabra de Dios es inútil. Peor que eso, Dios dice, yo no quiero ninguna de esas cosas si no eres obediente. El siguiente ejemplo que vamos a ver aquí, en el punto 3, dice Saúl, el de doble ánimo. Este es un ejemplo de un siervo del Señor que obedeció en una forma parcial. Y bueno, yo no sé si ustedes conocen toda la historia que menciona Primera de Samuel 15. Ahí está todo el versículo, pero no lo vamos a leer todo. Yo voy a leerle solo unas partes. Dice, Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Versículo 13 dice, yo he obedecido a Dios. Al principio podemos ver que Samuel llega donde Saúl para ungirlo como rey. Y le da un mandato. Le dice que él tiene que castigar a los amalecitas por oponerse cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Y entonces Samuel le dice, Dios te ordena que vayas y acabes con los amalecitas. Destruye todo. Mata hombres, mujeres, niños, todo su ganado, todos sus camellos, todos sus asnos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué vas a hacer? Hermana Teris, se le ha... Ok, muy bien. Vamos a esperar un momentito allí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Saúl que hiciera? Ahí vemos, ¿verdad? Le dice, ve y mata a los amalecitas y destruye todo.
Entonces el profeta Samuel viene a Saúl y Saúl le dice, bendito eres Samuel, he obedecido lo que Dios dijo que hiciera. Y aquí lo sorprende, ¿no? ¿Cómo Saúl le dice eso a Samuel? Y podemos hacer la pregunta, pero ¿quién te preguntó eso, Saúl? Él desobedeció y está a la defensiva porque solo había obedecido parcialmente y él lo sabía. No había destruido a los amalecitas, no había destruido todo el botín. Samuel lo sabía, Dios lo sabía. Y Samuel le dijo, entonces, en el versículo 14, entonces, ¿qué es este balido que yo escucho? A ver, ¿qué es esto que yo escucho? El balido de las ovejas en mis oídos y el mugido de los bueyes. ¿Qué es esto, Saúl? Si tú has destruido a todos esos animales, ¿qué es este ruido que oigo? Y Saúl, como tenía respuesta para todo, le dice, bueno, lo han traído los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Y Samuel dice en el versículo 18, el Señor te envió una misión, Saúl. Él te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, Saúl, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Imagínense, Saúl es tremendo, dice, lo necio que es. Yo obedecí la voz del Señor, el versículo 20. Realmente él pensó que había obedecido. Si lo pensó, estaba engañado. Y a menudo también nosotras decimos, sí, yo estoy obedeciendo a Dios, ¿verdad? Estamos obedeciendo a Dios. Así que Saúl dijo, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. Él está haciendo excusas, él está culpando, él está racionalizando, se está justificando, está engañado. Y Samuel le dice, se complace el Señor, tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Y dice, no, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y Saúl, tú no lo has hecho así. Así que no era la primera vez que Saúl hacía algo contrario a lo que Dios le había pedido que hiciera. Así que le dice, apártate ahí un rato, lo siento mucho, yo he encontrado a alguien conforme al corazón, a mi corazón, le dice Dios. Y ustedes saben quién es ese personaje, ¿verdad? David, un hombre con el corazón, con un corazón conforme al de Dios. El domingo pasado el pastor Henry habló bastante del rey David, las diferencias entre Saúl y David, ¿verdad? Que a pesar de que David en algunas situaciones no obedeció por completo, pero el corazón de David era muy diferente al de Saúl. Así que déjame hacer esto un poco más personal. Algunas de ustedes o alguna de nosotras, me incluyo, hemos estado conectándonos a los estudios aquí durante estos meses. Hemos leído muchos libros, buenos libros de muchos autores cristianos, escuchamos la radio cristiana, nos conectamos los domingos, escuchamos al predicador, escuchamos la verdad y quizás hasta estás de acuerdo con lo que has escuchado. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que has escuchado? Y quiero decirte que para experimentar verdadero avivamiento, muchas de nosotras no necesitamos escuchar una verdad más de la que ya sabemos, solo necesitamos obedecer la verdad que ya sabemos. Yo creo que cuando lo hagamos experimentaremos un verdadero avivamiento.
El punto 4 dice, ¿qué implica obedecer? Quizás puedes recordar una ocasión en la que pensaste que tu hijo había roto alguna regla, pero no estabas muy segura. Él sabía lo que se esperaba de él, pero tú no puedes probar que él realmente desobedeció. Y los niños ciertamente tienen una manera muy particular de tratar de cambiar los límites. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo con nuestro Padre Celestial. Y no es sino cuando nuestra obediencia es completa que experimentamos gozo y paz. Ahí vamos entonces a leer Mateo, el capítulo 8. Es interesante quizás cuando leemos nuestras escrituras, no vemos esos detalles, pero aquí hay un detalle bastante interesante en el capítulo 8 que quiero que veamos, que nos da una gran descripción de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Aquí está una gran ilustración en Mateo capítulo 8 cuando comenzamos a leer en el versículo 5. Dice que cuando Jesús entró en Capernaum, un centurión que era un soldado romano, que era responsable de 100 soldados, se acercó a él suplicándole, Señor, mi criado está prostrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Es interesante en Lucas 7, 1 y 10, nos habla también de este centurión y dice que había ayudado a levantar una sinagoga. Me pareció muy interesante el relato de Lucas. Y decimos que aquí hay una descripción de la obediencia, porque en el versículo 9 dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Así que es por eso que esta es una gran definición de la obediencia. Yo le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Así que las escrituras dicen que Jesús, al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Dice Jesús, vinculó la obediencia a un entendimiento de autoridad a todo un asunto de fe, ¿verdad? El centurión sabía la autoridad de Jesús, ya él sabía que Jesús había sanado a otras personas antes, y él siendo un soldado romano, no siendo judío, cree en la autoridad que tiene este, porque él también, teniendo personas bajo su mando, sabía que Dios podía hacer eso. Otra cosa que quería hablarles en este punto, en lo que implica obedecer, es que la obediencia tiene 3 partes. Es hacer exactamente lo que me piden que haga, cuando me dicen que lo haga, con una actitud correcta de corazón. Vamos a decirlo de nuevo. La obediencia es hacer exactamente lo que me digan que haga, cuando me dicen que lo haga, con la actitud correcta de corazón. Así que vamos a desglosar rápidamente la definición y ver cada uno de sus componentes. La obediencia es, entonces ya vemos la primera parte, es hacer exactamente lo que me digan que haga. Completa, absoluta obediencia, exacta. Necesitamos aprender a obedecer en detalle, obedecer al pie de la letra lo que Dios ha dicho. Cada detalle que Dios nos da en sus mandamientos es importante. Cuando pensamos en Noé construyendo el arca, Dios dijo, habrá un diluvio y necesitas construir un bote que te lleve seguro. Y así es como se supone que el bote debe lucir. Así que Dios le da instrucciones específicas
Es interesante, cuando Dios pide algo, siempre tiene detalles. Lo vemos cuando Moisés guiaba a su pueblo, cuando Dios le dice, haz este tabernáculo y hazlo así. Estos son los detalles que tiene que tener. Cuando le dice, haz las vestiduras de los sacerdotes, estos son los detalles que debes tener. Dios siempre da instrucciones específicas. Así que como Noé, Dios le da instrucciones, los materiales que tiene que usar. Imagínense, si Noé hubiese dicho, yo creo que lo puedo hacer un poco diferente, y aún así funcionará. Y no sé, yo no creo que esa arca hubiese provisto la seguridad que ofreció si Noé no hubiese seguido las instrucciones de Dios al pie de la letra. Recuerda, y aquí recordamos todos esos pasajes, ¿verdad? Todos esos pasajes en Éxodo, cuando uno empieza a leer toda la Biblia y llegas al Éxodo, y uno se atasca de ver toda la manera en cómo Dios le pide que se hagan todas las cosas, ¿verdad? Como cada detalle, cada cosa. Cuando llegamos a esos largos capítulos, descripciones, el detalle, cómo tiene que ser ese tabernáculo, es más, Dios le dice a Moisés cómo tiene que hacerlo, y cuando Moisés se lo tiene que decir al pueblo de Israel cómo tiene que ser, se menciona nuevamente cuáles son esos detalles, cómo se lo comunica Moisés, y todo es detallado. Y de seguro es la parte que probablemente quizás queremos pasar por alto, ¿verdad? Cuando estamos leyendo las escrituras, y es que cada versículo, sobre versículo de detalles, ¿verdad? ¿Por qué uno se hace la pregunta, ¿por qué puso Dios en la Biblia? ¿Por qué dejó Éxodo con cada uno de esos detalles? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para aburrirnos? ¿Para confundirnos? ¿Para frustrarnos? Pienso yo que Dios deseaba que nosotros entendiéramos que la obediencia detallada importa. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, porque en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. A Dios le importan los detalles. Entonces Jesús continúa diciendo, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde estos detalles, este será llamado grande en el reino de los cielos, si se enseñan así. Y podemos recordar también la comisión de Mateo capítulo 28. Jesús dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. De eso se trata, ¿verdad? Es cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, también estamos enseñando a obedecerle todo lo que a Cristo nos ha ordenado. Y a veces consideramos obedecer parcialmente. Y si nos imagináramos a Eva ya en el jardín del Edén diciendo, es solamente un mordisco, es simplemente un pedazo de fruta. Es decir, ¿cuál es el gran problema? ¿No está Dios siendo legalista a decirme que yo no puedo comer esa fruta en particular, de este árbol en particular? No sé si ella estaba pensando esto, pero sí fue algo como eso. Mira dónde este mordisco de desobediencia parcial nos llevó. Dios nos dijo, no pueden comer de todos los demás árboles. Ella obedeció en este sentido, pero ella no obedeció en los detalles precisos que Dios le dijo que hiciera. Otro ejemplo es de Lot, ¿verdad? Le dijo, no mires atrás. ¿Y qué hizo la mujer? No obedeció. Y miró, y vemos las consecuencias de la desobediencia. Así que el amor obedece con exactitud. El amor obedece hasta el final. El amor dice, Dios te amo tanto que quiero obedecer todo lo que ordenes. Ahora vemos que también es hacer exactamente cuando me digan que lo haga.
Si tú le dices a tu hijo, recoge tu desorden de la meseta de la cocina antes de la cena, eso quiere decir que cualquier momento entre ahora y la cena está bien para que el niño obedezca. Pero si tú le dices, recoge tu reguero de la meseta de la cocina, implica que debe hacerlo ¿cuándo? Ahora, ¿verdad? No es en ese plazo, sino es ahora. Entonces, debemos asumir que debemos obedecer ahora mismo, a menos que nos den un plazo diferente. Es hacer exactamente lo que me dicen cuando me dicen que lo haga. O sea, ahora, a menos que me indiquen lo contrario. Ahora, ¿qué sucedería si a Dios le tomara tanto tiempo respondernos cuando le clamamos a Él? Tanto como nos toma a nosotras obedecerle. Dice que Dios viene corriendo a la escena de nuestra necesidad y Él quiere que nosotros corramos a obedecerle. Quiere que seamos rápidos. Hay algo que nos encanta y yo sé que ustedes lo han visto también. Esos versículos en los evangelios que nos hablan sobre cuando Jesús llamó a los primeros discípulos. Dice así, entonces ellos, dejando al instante, no dice fueron y bueno, vamos a ver si, espérate Jesús, mira que, no dice que al instante dejaron las redes y le siguieron, al instante. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento con Isaías. Dice que cuando Dios le dijo al profeta Isaías, ¿a quién enviaré? Dice que, ¿y quién irá por nosotros? Dice que Isaías dijo, aquí estoy yo, envíame. ¿Verdad? Obediencia rápida, respuesta rápida al llamado de Cristo. No debemos ser obedientes solamente en cuanto a los mandamientos de Dios, sino también obedecerle cuando llegan los tiempos de tentación. ¿Cuándo es el mejor tiempo para obedecer a la hora de resistir la tentación? Ahora. No esperes. No esperen, ahora. Si tú juegas con la tentación, si te entretienes, si juegas con la idea de pecar, si lo piensas por mucho tiempo, las probabilidades son que tú no vas a obedecer. Ahora, la otra es hacerlo con una actitud correcta de corazón. ¿Cuál es la actitud correcta de corazón? Es la actitud de corazón que tenía Jesús cuando dijo, me deleito, Dios, en hacer tu voluntad, ¿verdad? Obediencia gozosa, corazón contento, obediencia incondicional. Ahora podemos pensar en las escrituras, en alguien que obedeció, pero con una actitud equivocada de corazón. Y ese fue Jonás. Jonás obedeció a Dios, hizo lo que él le mandó a hacer, pero no lo hizo cuando se le dijo que lo hiciera y no lo hizo con la actitud correcta de corazón. Fue una obediencia renuente, fue una obediencia coaccionada para finalmente él obedeciera, para que él obedeciera. Escúchame, vas a terminar obedeciendo a Dios tarde o temprano, pero no es cierto que a menudo lo hacemos después de haber pasado por nuestra rabieta y luego de haber hecho las cosas a nuestra manera y haber hecho lo que nos da la gana. Es entonces cuando regresamos y decimos, quizás demasiado tarde, quiero obedecer a Dios. Bueno, eso fue lo que también pasó con los hijos de Israel cuando Dios les dijo que entraran a la tierra prometida. Y ellos no le hicieron porque no le creían a Dios. Y entonces después de que Dios les dijo, está bien, pueden deambular en el desierto por 40 años. Y el pueblo dijo, está bien, te queremos obedecer ahora. Pero Dios dijo, no, es demasiado tarde. Así que ellos enviaron al ejército y trataron de entrar, pero fueron derrotados. No pudieron hacerlo porque Dios dijo, no me obedecieron. Ahora, no lo hicieron cuando yo les dije. Ustedes no tenían la actitud correcta del corazón. Así que déjame preguntarte, ¿qué tan concienzudamente obedeces a Dios? ¿Qué tan completamente, qué tan totalmente, qué tan exactamente obedeces a Dios? ¿Eres frecuentemente culpable de la obediencia parcial o de obediencia cosmética?
Es decir, parece que estás obedeciendo o lo que Él te ha mandado, no haciéndolo del todo verdaderamente. Así que pensemos esto muy bien. ¿Qué estamos haciendo realmente? A través de la escritura, el concepto de obediencia está vinculado con las relaciones. Es un término relacional. La obediencia fluye de una relación personal con Dios. Es algo que es motivado por el amor. Son los hijos de Dios quienes le obedecen. Así que vemos a través de las escrituras que cuando obedecemos, demostramos que tenemos una relación con Dios. Demostramos que Él es nuestro Padre. Demostramos que tenemos una fe genuina, que verdaderamente hemos nacido de nuevo. No sé cuánto tiempo llevo ya. Así que vemos esto, ¿verdad? Demostramos que tenemos una fe genuina cuando tenemos una relación con Dios. Así que la obediencia es la prueba de fuego de amor. Y al principio, vimos este pasaje, ¿verdad? De Juan capítulo 14. Así que para ir ya casi terminando, para poder entender la profundidad de la importancia de la obediencia para nosotros en cuanto a nuestra relación con el Señor Jesucristo. 4 veces Cristo dice en este pasaje: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En primer lugar, en el versículo 15, Él hace esa declaración. Luego en el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por otra parte, en el versículo 23 dice: respondiendo Jesús y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora bien, esas son 3 declaraciones positivas acerca de mostrar nuestro amor al Señor por nuestra obediencia. Y si a usted le gusta subrayar su Biblia, como a mí, puede subrayar esas palabras donde dice guarda, ama, todas esas veces que la menciona ahí, ¿verdad? Jesús nos muestra entonces en el versículo 24 otro lado. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras o mis mandamientos. Así que hay 3 cosas que quiero que veamos rápidamente sobre lo que Jesús dijo en Juan 14. La primera es esta: la obediencia es el camino al conocimiento. El Señor dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto también nos trae a la memoria las palabras que Jesús habló en el capítulo 8 de Juan, donde dijo: si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los versículos 31 y 32. Así vemos que la obediencia nos lleva a la senda del conocimiento mientras el Señor se va revelando a nosotros. Entonces, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos dice aquí, volvemos de nuevo a una verdad evidente, y es que la obediencia es la prueba del amor. La obediencia es la prueba de fuego del amor en la vida de un creyente. Varias veces el Señor declara muy claramente: si me amas, harás lo que yo digo. Eso nos recuerda que no se trata de emociones que mostremos, no es lo fuerte que cantemos, no son las lágrimas que derramemos, no son las palabras que digamos al Señor lo que demuestra nuestro amor hacia Él. Más bien, Cristo dijo que se trata de hacer lo que Él nos manda hacer. Así que si quieres pensar en términos de la adoración, creo que el mayor acto de adoración es una respuesta obediente a la palabra de Dios con un corazón sincero. Así vemos que la obediencia es nuestra prueba de amor al Señor Jesucristo. Al pensar en demostrar nuestro amor al Señor mediante la obediencia, tal vez no sé si alguien tiene esta pregunta. Bueno, entonces, ¿qué recibimos nosotros?
si lo obedecemos? ¿Cuál es nuestra recompensa? Y el versículo 23 tiene la respuesta a esa pregunta. La recompensa está bien clara ahí. El Señor Jesucristo dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Así que vemos que la recompensa por la obediencia es Jesucristo mismo. De modo que vemos que nuestra responsabilidad ante el Señor hoy es la de obedecerle. Pablo dijo en Filipenses 4:13, yo puedo hacer todas las cosas, pero nos recuerda que no estamos abandonadas a nuestra suerte. No estamos abandonadas a nuestra propia fortaleza, porque ese Señor, Él es el que lo va a hacer a través de nosotras. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y anteriormente en este mismo libro, Pablo nos dice en el capítulo 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios nos da el deseo de obedecerle y la capacidad para obedecerle. Así que al pensar en buscarle hoy, si queremos tener la recompensa de Jesucristo mismo, si queremos conocerle más, uno de los grandes caminos es buscarle, encontrarle, obedecerle en todo lo que hagamos. Aquí hay una gran lista. Aquí podemos ver, dice, si hay algo que el Señor me ha pedido que haga y que no he hecho. Y este ya sería el final, el reto. Dice, si, por ejemplo, perdonar a alguien y ser reconciliado con él o ella. Llamar o enviar una nota de ánimo a una hermana. Honrar a mis padres. Recuerden la pregunta. ¿Hay algo que el Señor me ha pedido que haga y que no he hecho? Dedicarle más tiempo. Bueno, aquí dice mi esposa, sería mi esposo e hijos. Salir de deudas, salir de algún artículo material que ha capturado mi corazón. Dice darle algo a alguien en necesidad, hablar de Cristo con una persona en particular, honrar de manera especial el día del Señor, desarrollar un hábito de lectura diaria de la palabra, mostrar, se me fue esa parte. Mostrar hospitalidad a alguien, aceptar un servicio cristiano vocacional, tomar un nuevo empleo, dejar un empleo, cuidar de mi cuerpo, comer bien o hacer ejercicios, dar al menos el 10% de mi ingreso para la obra del Señor. Continúo haciendo algo que sé que Dios desea que deje de hacer, por ejemplo, un pasatiempo, gastar demasiado dinero, no pagar lo que debo, discutir, decir malas palabras, profanar, flirtear. ¿Saben lo que es flirtear, no? Es como ese coqueteo que se hace en las redes sociales más que todo. Jugar o apostar, chismear, tener un espíritu crítico, perder la paciencia, guardar resentimiento, mentir, robarle a mi empleador o a otra persona, acto de violencia, etcétera, etcétera. Aquí, si le has puesto límites a Dios en cuanto a las cosas que estoy dispuesto a hacer por Él, dice, me niego a sacrificar mi tiempo para servir a otros. Me niego a dar de mis posesiones de forma sacrificial para promover su reino, sacar tiempo diariamente para estudiar la Biblia y orar, asociarme con los oprimidos para ofrecerles el amor de Dios, reducir mis horas de trabajo, si es necesario mis ingresos, necesidades espirituales de mi familia. Y ahí la lista sigue, ¿verdad? Romper una amistad, defender la justicia, hacer un compromiso para formar parte activa de una iglesia local, etcétera, etcétera. Si supieras que Cristo fuera a venir dentro de 3 días,
¿Estarías entusiasmada de encontrarte con Él porque has vivido una vida de obediencia? Y ahí hay dos cosas para poner ganchito. Dice, no, me avergonzaría de ver a Cristo en mi presente condición. Sí, he vivido de una manera tal que podría recibir a Cristo con júbilo. Así que esa respuesta es muy personal. Y bueno, con esto termino agradeciéndole al Señor. Y como dice C.S. Lewis, yo no nací para ser libre, nací para adorar y obedecer. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo nuevamente. Ayúdanos a poder obedecer a su palabra. Sabemos que es por medio de tu Espíritu Santo que nos confronta y nos dice cuáles son aquellas cosas en las que debemos serle obedientes. Cada una en particular tiene una situación diferente en su vida que debe cambiar. Así que hable a sus corazones, Señor. Habla a nuestros corazones qué son esas cosas que usted nos pide obedecer. Gracias por cada una de mis hermanas. Que podamos tener un avivamiento personal que también se vea en nuestras iglesias, en nuestras familias, Padre. Ayúdanos. Sabemos que si te buscamos cada día, sabremos cuáles son esas necesidades que tenemos para avivar nuestros corazones a un cambio. En el nombre de Jesús, amén.